El primer escrito, 3 de mayo de 2026. El escrito inicial se presenta el 3 de mayo de 2026 ante el Juzgado Federal de Córdoba número 3. Lo firma el abogado Ramiro José Espinosa Caminos, matrícula número tomo 511, folio 656, en su carácter de letrado patrocinante del imputado. El objeto es doble: excarcelación plena en los términos del artículo 317 del Código Procesal Penal de la Nación y subsidiariamente prisión domiciliaria en los términos de los artículos 32 y 33 de la Ley 24.660 y el artículo 10 del Código Penal. La decisión de plantear ambas alternativas en el mismo escrito, excarcelación plena como pretensión principal y domiciliaria como subsidiaria, es deliberada. Le da al juez dos salidas posibles. Si considera que la excarcelación es demasiado, tiene el domiciliario. Si considera que el domiciliario es suficiente, puede concederlo sin necesidad de otro escrito. La estrategia de ofrecer opciones en lugar de una única pretensión maximiza las chances de obtener un resultado favorable. El escrito está estructurado en 6 ejes argumentales que se refuerzan mutuamente. Cada uno tiene peso propio y también suma al conjunto. Primer eje: el arraigo como factor que neutraliza el riesgo de fuga. El escrito documenta el arraigo con precisión, no lo afirma, lo acredita. Se acompaña el padrón electoral que acredita el domicilio de 1998. Se acredita la convivencia del hijo con el mismo domicilio registrado de 2005. Se describe la situación del cliente, jubilado, sin actividad laboral activa, vínculos familiares estables, presencia verificable en el barrio desde hace más de 2 décadas. La decisión de documentar el arraigo con el padrón electoral, en lugar de limitarse a firmarlo, es deliberada. La Fiscalía puede rebatir una afirmación, no puede rebatir un documento público. En derecho procesal, la diferencia entre afirmar y acreditar es la diferencia entre un argumento y una prueba. El estudio optó por la prueba. Pero el escrito agrega un elemento que va más allá del arraigo territorial clásico. Señala que el arraigo del cliente no es solo el producto de sus vínculos familiares y territoriales, sino también una consecuencia directa de su condición médica. Una persona de 73 años, con cardiopatía isquémica severa, sometida a tratamiento farmacológico continuo, con antecedente de bypass coronario, tiene físicamente disminuida su capacidad de sustraerse al proceso. La dependencia de medicación específica, el requerimiento de controles médicos periódicos y la vulnerabilidad propia de su cuadro clínico constituyen restricciones biológicas concretas que hacen materialmente inviable cualquier hipótesis de fuga. El riesgo de evasión no puede presumirse en abstracto cuando las condiciones físicas del imputado lo descartan en concreto. Ese argumento que conecta el cuadro médico con el riesgo de fuga es una de las contribuciones más originales del escrito inicial. Segundo eje: el estado de salud como argumento autónomo e independiente. Este es el eje más extensamente desarrollado del escrito inicial y el que el estudio considera más sólido desde el punto de vista jurídico. Se le da tratamiento autónomo porque tiene entidad suficiente para fundar la libertad o al menos la prisión domiciliaria, con independencia de cualquier otro análisis procesal. El escrito describe el cuadro clínico con precisión técnica: diabetes tipo 2 asociada a cardiopatía isquémica severa con procedimientos de revascularización coronaria que incluyen colocación de stent y cirugía de bypass. Paciente cardiovascular de muy alto riesgo en los términos de clasificación médica estándar. Pero el escrito no se limita a describir el cuadro, desarrolla sus consecuencias jurídicas en 3 planos distintos. En el plano fáctico, ese tipo de patologías requieren control médico permanente, monitoreo metabólico continuo y tratamiento farmacológico estricto, condiciones que el sistema penitenciario, por su propia naturaleza y estructura, no puede garantizar con la misma eficacia que un entorno familiar supervisado. No es una crítica al sistema penitenciario en abstracto, es una constatación de sus limitaciones estructurales frente a un cuadro clínico específico de alta complejidad. En el plano del riesgo vital concreto, la combinación de diabetes y enfermedad coronaria incrementa exponencialmente la probabilidad de eventos agudos graves: un infarto de miocardio, una arritmia maligna, una descompensación metabólica severa, eventos que tienen en común una característica determinante: requieren respuesta médica inmediata y especializada. En el ámbito carcelario, esa respuesta no puede asegurarse con la misma velocidad ni con la misma especificidad que en un entorno externo. La demora en la atención de un episodio agudo en un paciente cardiovascular de muy alto riesgo puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte.
En el plano normativo, los artículos 32 y 33 de la Ley 24.660 prevén expresamente la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años o que padezcan enfermedades graves. El artículo 10 del Código Penal recoge el mismo principio. La lógica que inspira esas normas es clara. El Estado no puede someter a una persona a un riesgo cierto para su vida como consecuencia de una detención que todavía no es una condena firme. Hacerlo vulnera derechos fundamentales garantizados por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a ella. El escrito agrega un argumento de proporcionalidad que atraviesa todo este eje. Si bien las normas de la Ley 24.660 y el Código Penal refieren técnicamente al condenado, la misma lógica y los mismos fundamentos humanitarios que las inspiran son plenamente aplicables al imputado en prisión preventiva. El encarcelamiento cautelar no puede resultar más gravoso que la propia pena. Ese principio, que parece obvio enunciado así, tiene consecuencias jurídicas muy precisas. Si la ley permite el domiciliario para el condenado en esas condiciones, con mayor razón debe permitirlo para quien todavía no ha sido condenado. Tercer eje, el análisis crítico del elemento subjetivo del tipo penal. Este es el eje más técnico del escrito y el que mayor desarrollo dogmático requiere. También es el más importante desde el punto de vista de la imputación. Si el elemento subjetivo no está acreditado, no hay delito. Y si no hay delito suficientemente acreditado, la prisión preventiva carece de sustento constitucional. El tipo penal del artículo 864, inciso D del Código Aduanero exige dolo directo. Esto significa que el autor tiene que saber lo que está haciendo y querer hacerlo. Los verbos que usa la norma son elocuentes: ocultar, disimular, sustituir, desviar. Ninguno de esos verbos describe una conducta pasiva o meramente receptiva. Todos suponen una actividad deliberada, planificada, orientada a un resultado concreto: eludir el control del Estado sobre el ingreso de esa mercadería al territorio aduanero argentino. El escrito desarrolla las consecuencias procesales de ese estándar subjetivo con precisión. La acusación tiene que probar el conocimiento previo del contenido del envío y la participación activa en la maniobra. No alcanza con demostrar que el nombre de una persona figura como destinatario en una guía postal internacional. Eso es un dato objetivo que por sí solo no dice nada sobre el elemento subjetivo del tipo. Las preguntas que el sistema penal tiene que responder son otras. ¿Esa persona sabía lo que venía en ese paquete? ¿Participó en su preparación o coordinación desde el exterior? ¿Tenía conocimiento previo del envío y de su contenido real antes de recibirlo? Si esas preguntas no tienen respuesta probatoria concreta, el elemento subjetivo del tipo no está acreditado y sin dolo no hay delito. En el caso concreto no existía elemento probatorio alguno que acreditara que el cliente conocía el contenido del envío con anterioridad a su recepción, o que hubiera tomado parte en su preparación, coordinación o despacho desde los Estados Unidos. La ausencia de ese conocimiento previo y de esa voluntad dirigida al resultado excluye la configuración del elemento subjetivo del tipo. El escrito da un paso más. Señala que inferir el dolo a partir de la sola condición de destinatario registral de una encomienda internacional equivale a presumir culpabilidad por el resultado. Eso invierte la carga probatoria e importa una aplicación automática de la coacción cautelar expresamente vedada por el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La presunción de inocencia no es una declaración de principios, es una regla de trato y una regla de prueba que opera activamente durante todo el proceso, incluyendo la etapa cautelar. Una detención construida sobre una inferencia automática no es una medida procesal con sustento en sospecha razonada, es una pena anticipada, y como tal resulta constitucionalmente inadmisible. Cuarto eje, el análisis de la escala penal reducida por tentativa y su impacto en la procedencia de la excarcelación. El hecho estaba imputado en grado de tentativa en los términos del artículo 871 del Código Aduanero. El iter criminis quedó trunco en Ezeiza, antes de que el paquete llegara al territorio aduanero pleno. Las fuerzas de seguridad interceptaron el envío, lo dejaron circular bajo entrega vigilada y el delito, la introducción clandestina de estupefacientes al territorio aduanero, nunca se consumó en los términos que el tipo penal requiere. Eso tiene una consecuencia técnica muy precisa. La escala penal aplicable no es la del delito consumado,
sino la reducida por tentativa conforme los artículos 42 y 44 del Código Penal. La reducción va de 1/3 a la mitad del mínimo y del máximo de la escala base. Aplicado al artículo 866, segundo párrafo del Código Aduanero, cuya escala base es de 3 a 12 años, la reducción por tentativa produce un máximo que en el supuesto más favorable queda en 6 años, por debajo del umbral de 8 años del artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación, y en el supuesto menos favorable en 8 años, exactamente en el límite. Pero el escrito no se detiene ahí, señala que la jurisprudencia del plenario Díaz Besone, Cámara Nacional de Casación Penal, acuerdo plenario número 13 del 30 de octubre de 2008, estableció con carácter obligatorio que no basta la imposibilidad de condena condicional o la expectativa de pena superior a 8 años para denegar la excarcelación. Deben valorarse conjuntamente otros parámetros del artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación para determinar la existencia de riesgo procesal concreto. Y en el análisis de esos parámetros concretos para el caso específico, arraigo de más de 20 años en el mismo domicilio, ausencia de antecedentes penales de cualquier naturaleza, sometimiento voluntario al procedimiento, inexistencia de vínculos organizativos verificados con terceros, todos convergen en sentido contrario al mantenimiento de la detención. El escrito agrega un argumento que anticipa lo que el juez va a desarrollar en su resolución. En el hipotético caso de recaer condena, considerando el mínimo de la escala reducida por tentativa, la ausencia de antecedentes y la posibilidad de libertad condicional, conforme al artículo 13 del Código Penal, la pena efectiva a cumplir no superaría en los hechos los 3 años de prisión. Una pena de esa magnitud por sí sola no permite suponer que el imputado eludirá el accionar de la justicia. Quinto eje, la desconstrucción anticipada del argumento fiscal sobre el riesgo de entorpecimiento. Una de las decisiones más importantes del escrito inicial es anticipar y desactivar el argumento que el Ministerio Público Fiscal va a usar antes de que lo formule. Eso obliga a la acusación a responder a una defensa que ya respondió sus propios argumentos, lo que debilita estructuralmente su posición. El argumento fiscal previsible era: los imputados podrían ponerse en contacto con la organización y entorpecer la investigación. El escrito lo anticipa y lo deconstruye en 4 pasos. Primero, la totalidad de los imputados identificados hasta ese momento se encontraban igualmente detenidos. Si todos los integrantes conocidos de la supuesta organización estaban privados de libertad, el riesgo de contacto con la organización quedaba neutralizado de hecho. No existía organización libre con la cual el cliente pudiera contactarse. Segundo, el propio requerimiento fiscal reconocía que la coordinación atribuida al cliente había sido con personas no determinadas hasta el momento. Esa expresión es el hueco estructural de la imputación, una hipótesis acusatoria que no puede identificar a ninguno de los supuestos copartícipes de la coordinación que le atribuye el imputado, no tiene completo su núcleo fáctico. No existe elemento probatorio que acredite con quién coordinó, de qué modo se materializó esa coordinación, ni cuál fue su aporte concreto, más allá de figurar como destinatario registral de una encomienda. Tercero, el agravante del segundo párrafo del artículo 866 del Código Aduanero, que eleva la escala cuando los estupefacientes están inequívocamente destinados a ser comercializados. Tampoco había sido fundado con elementos concretos. El adverbio inequívocamente impone un umbral probatorio elevado que no puede satisfacerse con la cantidad secuestrada como único elemento. Cuarto, el estado incipiente de la investigación no puede funcionar indefinidamente como justificación para mantener a una persona privada de libertad. En algún punto la investigación tiene que producir resultados o la coerción cautelar se convierte en una pena sin condena. Sexto eje, las medidas alternativas ofrecidas por la defensa. El escrito no solo pide la excarcelación, ofrece un conjunto completo de medidas alternativas que desactivan cualquier argumento residual de riesgo procesal y le dan al juez opciones concretas para resolver. Comparecencia periódica obligatoria ante el juzgado federal, con la frecuencia que éste disponga. Prohibición de salir del país, retención del pasaporte y documentación de viaje en la Secretaría del Tribunal. Prisión domiciliaria en el domicilio verificado, bajo supervisión del patronato de liberados con el cuidado del hijo conviviente. Y dispositivo de monitoreo electrónico, tobillera, para el cual el cliente prestaba desde ya su expresa conformidad. Ese menú de opciones cumple una función estratégica precisa, le da al juez una salida fácil para cualquier nivel de cautela que quiera ejercer.
Si considera que la excarcelación plena es demasiado, tiene el domiciliario. Si quiere el domiciliario con control adicional, tiene la tobillera. Si quiere la excarcelación con restricciones, tiene la comparecencia mensual y la retención del pasaporte. La defensa que ofrece opciones es más difícil de rechazar en bloque que la defensa que hace una única petición, todo o nada. La reiteración, 8 de mayo 2026. 5 días después de presentado el escrito inicial, el incidente de excarcelación no había sido formalmente abierto. El Juzgado Federal de Córdoba número 3 no había dado ningún paso procesal visible en el expediente digital. Eso es un dato, y el estudio lo leyó como lo que era, una señal de que el expediente necesitaba ser activado. El 8 de mayo de 2026 se presenta el segundo escrito. Es una reiteración del pedido de excarcelación, pero no es una reiteración vacía. Tiene un argumento propio que el primer escrito no tenía: la inacción procesal como factor de riesgo autónomo para la salud del cliente. El argumento central de este segundo escrito puede enunciarse así: en este caso, el tiempo transcurrido sin resolución no es una cuestión de ritmo procesal, es un factor de riesgo médico independiente. Cada día que el cliente permanece en el establecimiento penitenciario número 9 es un día en que el Estado asume sobre sí la responsabilidad por las consecuencias que el déficit de atención médica y penitenciaria pueda generar sobre su salud e integridad física. El escrito señala expresamente que, conforme a las constancias del sistema de gestión judicial, el incidente de excarcelación no había sido formalmente abierto a esa fecha. El trámite no había comenzado. Y esa omisión, que en otro contexto podría ser una demora administrativa tolerable, adquiría en este caso una dimensión diferente. Era una persona de 73 años con cardiopatía isquémica severa esperando en una celda a que un expediente se moviera. El segundo escrito desarrolla con mayor detalle clínico los tres factores que componen el cuadro médico del cliente: la cardiopatía isquémica severa con antecedente de bypass coronario y colocación de stent. Ese antecedente ubica al cliente en la categoría de paciente cardiovascular de muy alto riesgo. El bypass coronario no cura la enfermedad, la controla bajo condiciones estrictas de tratamiento y monitoreo, condiciones que el ámbito carcelario no puede proveer con la rigurosidad necesaria. La diabetes tipo 2, asociada a cardiopatía isquémica, la diabetes constituye uno de los cuadros de mayor riesgo cardiovascular reconocidos por la medicina. El control metabólico que esa asociación requiere, dieta específica, medicación, monitoreo de glucemia, actividad física adecuada, es incompatible con las condiciones de vida de un establecimiento penitenciario. La edad de 73 años. La edad por sí sola es un factor de vulnerabilidad reconocido tanto por la Ley 24.660 como por los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a personas privadas de libertad. La conjunción de la edad con las patologías descriptas coloca al cliente en una situación de vulnerabilidad extrema que el Estado tiene la obligación de no agravar. El escrito plantea la prisión domiciliaria como salida subsidiaria inmediatamente procedente, señalando que todos sus presupuestos ya estaban verificados: edad, cuadro clínico, domicilio verificado, hijo conviviente dispuesto a asumir el cuidado, dispositivo electrónico ofrecido. El juez tenía todo para resolver sin necesidad de mayor instrucción. Hay un dato humano en este segundo escrito que vale la pena mencionar. Fue redactado fuera del horario habitual de trabajo por un integrante del equipo que comprendió que el tiempo procesal y el tiempo biológico de este cliente no corrían a la misma velocidad. Esa decisión de trabajar fuera de hora para mantener activo el expediente es parte de lo que define cómo trabaja el estudio. El fallo debido y el tercer escrito, 13 de mayo de 2026. El lunes 11 de mayo de 2026, la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal dicta sentencia en la causa caratulada debido Julio Miguel sobre recurso de casación. Para quienes no conocen el caso, Julio Miguel Devido es el ex ministro de Planificación Federal de la Nación durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Fue condenado a 4 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, condena que quedó firme el 11 de noviembre de 2025, con el rechazo de los recursos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde ese momento cumplía pena en la colonia penal de Ezeiza, unidad número 19 del Servicio Penitenciario Federal.
Su defensa había solicitado la prisión domiciliaria en 2 oportunidades anteriores, ambas rechazadas. El recurso de casación que resuelve la Sala 3 el 11 de mayo impugna el segundo rechazo dictado por el Tribunal Oral Federal número 4 el 16 de abril de 2026. La Sala 3 resuelve por unanimidad. Los 3 jueces, el doctor Carlos A. Maíquez, el doctor Mariano H. Borinsky y el doctor Guillermo J. Jacobucci, votan en el mismo sentido: hacer lugar al recurso de casación, casar la resolución del Tribunal Oral Federal número 4 y conceder el arresto domiciliario a Julio Miguel Devido. ¿Por qué ese fallo importa para el caso que estamos contando? Porque el cuadro clínico de Devido es prácticamente idéntico al del cliente del estudio. Devido padecía enfermedad cardiovascular arteriosclerótica difusa, diabetes mellitus tipo 2, fibrilación auricular persistente, hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular. En el transcurso de su detención sufrió un infarto agudo de miocardio que requirió su traslado a 3 centros asistenciales distintos, una coronariografía y una angioplastia con implante de stent. Tenía 76 años. El cliente del estudio, cardiopatía isquémica severa con bypass coronario y stent, diabetes tipo 2, 73 años. El perfil clínico es el mismo, la categoría de riesgo es la misma. Los argumentos que la casación consideró suficientes para conceder el domiciliario en Devido son directamente trasladables al caso. La Sala 3 construye su decisión sobre 6 pilares que el estudio identifica como directamente aplicables. El primero: la enfermedad cardiovascular severa combinada con diabetes tipo 2 hace incompatible el encierro intramuros con la posibilidad de recibir un tratamiento adecuado, no porque el paciente esté descompensado en ese momento. Devido estaba compensado, según el cuerpo médico forense, sino porque el cuadro clínico es dinámico y puede presentar complicaciones agudas en cualquier momento que el sistema penitenciario no está en condiciones de atender con la velocidad y especificidad necesarias. Este punto es fundamental porque desarma el argumento más probable de la acusación, que el cliente está compensado y por lo tanto puede seguir en el establecimiento penitenciario. La casación dijo expresamente que estar compensado no es suficiente cuando el cuadro clínico es de alto riesgo cardiovascular. La estabilidad actual no garantiza la estabilidad futura y el sistema penitenciario no puede garantizar la respuesta ante una descompensación. El segundo pilar, el antecedente de intervención coronaria con stent como indicador crítico de riesgo. La Sala 3 subraya que ese tipo de intervención implica un esquema terapéutico de máxima complejidad: anticoagulación, doble antiagregación plaquetaria, que incrementa significativamente el riesgo de sangrado y exige capacidad de respuesta inmediata ante eventuales complicaciones hemorrágicas. El Servicio Penitenciario Federal había informado que carecía de los medicamentos reversores de anticoagulación necesarios. El cliente del estudio tenía el mismo antecedente: bypass y stent. El tercer pilar, la incapacidad estructural del sistema penitenciario para garantizar la atención médica que ese cuadro requiere. La Sala 3 constata que la unidad número 19 del Servicio Penitenciario Federal no contaba con guardia médica a las 24 horas. Solo disponía de un médico generalista y un cirujano en horario diurno de días hábiles. El resto de los especialistas no permanecían en servicio nocturno. Ese déficit estructural, dice la Sala 3, no es exclusivo de esa unidad, es una característica general de los establecimientos carcelarios argentinos. El cuarto pilar, la edad superior a los 70 años como factor que refuerza la procedencia del domiciliario. Los artículos 32, inciso D de la Ley 24660 y 10, inciso D del Código Penal, habilitan la prisión domiciliaria al interno mayor de 70 años. Esa causal no opera automáticamente, pero debe evaluarse en contexto junto con el estado de salud. El cliente tiene 73 años, supera el umbral legalmente establecido. El quinto pilar, el principio de humanidad de las penas y la prohibición de tratos inhumanos. La Sala 3 funda el domiciliario en el principio de humanidad consagrado en los artículos 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en la prohibición de penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes del artículo 18 de la Constitución Nacional. El sexto pilar, la opinión consultiva 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sala 3 invoca expresamente esa opinión consultiva, que impone a los estados aplicar un enfoque diferenciado respecto de los adultos mayores privados de libertad. El cliente tiene 73 años, es un adulto mayor privado de libertad. Ese enfoque diferenciado le es plenamente aplicable. El fallo debido sale el lunes 11 de mayo por la tarde-noche. El estudio lo busca y lo identifica y lo lee ese mismo día, identifica el paralelismo clínico y jurídico y toma una decisión. Incorpora al expediente de manera inmediata como jurisprudencia sobreviniente de aplicación directa. 2 días después, el miércoles 13 de mayo de 2026, se presenta el tercer escrito ante el Juzgado Federal de Córdoba número 3. Ese tercer escrito tiene dos objetos simultáneos: incorporar el fallo debido como precedente jurisprudencial sobreviniente y acompañar como prueba documental los estudios de laboratorio del cliente realizados en el Sanatorio Parque de Córdoba. El escrito construye el paralelismo entre debido y el cliente con precisión punto por punto. No invoca el fallo de manera genérica. Identifica cada uno de los 6 pilares de la decisión de la casación y muestra en cada caso cómo se verifica en la situación concreta del cliente. Y agrega la prueba documental que los escritos anteriores no habían podido acompañar: 5 protocolos de laboratorio del Sanatorio Parque de Córdoba que objetivan el cuadro clínico con números concretos. Esos números cuentan una historia clínica precisa: una hemoglobina glicosilada de 9% en febrero de 2024 y de 8% en agosto de 2024 indica diabetes con control metabólico persistentemente deficiente. Una glucemia de 329 mg/dl indica un pico hiperglucémico severo. Una microalbuminuria con relación a albúmina creatinina de 72 mg, cuando el valor normal es menor a 20. Indica daño renal incipiente. Nefropatía diabética en estadio temprano. Triglicéridos de 2,93 en diciembre de 2024 indican hipertrigliceridemia severa. Y una CPKMB en el límite del valor de referencia en noviembre de 2024 en contexto de control cardiológico indica seguimiento activo de la función cardíaca. Ese cuadro, construido con los valores concretos de los protocolos de laboratorio, es más difícil de ignorar que una descripción clínica general. La medicina habla en números. El escrito los puso sobre la mesa del juez. La respuesta del Ministerio Público Fiscal. Mientras el estudio construía la defensa, el Ministerio Público Fiscal preparaba su respuesta a la vista conferida por el Juzgado Federal de Córdoba número 3. El dictamen fiscal es firmado por 2 representantes del Ministerio Público Fiscal: el fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal número 1 de Córdoba y la auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación. Vale la pena detenerse un momento en esta segunda figura porque es relevante para entender el peso institucional de la acusación en este caso. La Procuraduría de Narcocriminalidad, Procunar, es una unidad especializada del Ministerio Público Fiscal de la Nación, creada específicamente para investigar y perseguir delitos de narcotráfico, lavado de activos vinculado al narcotráfico y delitos conexos a nivel federal. Opera a nivel nacional, tiene recursos y capacidad de análisis propios, independientes de las fiscalías locales, y su intervención en una causa es en sí misma un indicador de que la investigación fue clasificada como de relevancia suficiente para activar ese nivel de respuesta institucional. La presencia de Procunar en este caso significa que la acusación no era solo el fiscal federal local, era también una unidad especializada con capacidad técnica y recursos para sostener investigaciones complejas de narcotráfico a nivel nacional e internacional. Ese es el contexto en el que el estudio construyó la defensa. El dictamen fiscal tiene una estructura que vale la pena analizar en detalle porque es reveladora. La primera parte rechaza la excarcelación y lo hace con los argumentos que el escrito inicial había anticipado y deconstruido. El Ministerio Público Fiscal sostiene que la escala penal del delito imputado supera el umbral del artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación, que la investigación está en estado incipiente con medidas de análisis en curso, que hay personas cuya identidad no pudo determinarse que podrían ser contactadas por el imputado, que existe la posibilidad de que haya otras maniobras de contrabando en curso con idéntica modalidad,
que la estructura detrás de los envíos tiene gran capacidad operativa. Son los argumentos previsibles. El estudio los había anticipado todos, y el dictamen fiscal no aporta ningún elemento de prueba concreto que los sostenga más allá de la hipótesis. No identifica a las personas supuestamente contactables, no describe en qué consistiría el acto concreto de entorpecimiento, no acredita la existencia de otras maniobras en curso. Pero hay un momento en el dictamen fiscal que merece atención especial. Al referirse a los escritos de la defensa, el dictamen menciona expresamente el escrito que dio inicio a esta incidencia y el presentado con posterioridad. La expresión "el presentado con posterioridad" aparece en cursiva en el original. En un documento formal donde el resto del texto corre en tipografía uniforme, esa diferenciación tipográfica es una marca deliberada. Es el Ministerio Público Fiscal señalando que hubo más de un escrito de la defensa y haciéndolo de una manera que sugiere cierta extrañeza ante esa circunstancia. En el fuero federal, quizás no es tan habitual que la defensa presente más de un escrito en un incidente de excarcelación antes de que la Fiscalía conteste la vista. El estudio lo hizo y la Fiscalía lo registró. La segunda parte del dictamen fiscal es donde ocurre algo inesperado. Después de rechazar la excarcelación, el Ministerio Público Fiscal cambia de posición respecto del arresto domiciliario. No lo rechaza, lo consiente expresamente. El dictamen dice: dada la particular situación planteada por el letrado defensor en cuanto al estado de salud de su defendido, la necesidad de asistencia y la presencia de familiares dentro del país que podrían hacerse cargo de sus cuidados dentro del ámbito local, entendemos que torna viable la adopción de una medida de coerción de menor envergadura como lo es el arresto domiciliario. Y va más lejos, el propio Ministerio Público Fiscal verifica los presupuestos del domiciliario, señala que el domicilio de Barrio Parque San Vicente fue corroborado en el allanamiento del 23 de abril de 2026, que el informe socioambiental practicado por la Policía Federal Argentina determinó que el inmueble resulta apto para el arresto y para la implementación de un dispositivo electrónico de vigilancia, que el hijo conviviente y la nieta del imputado residen en ese domicilio y pueden asumir el rol de garantes. Ese giro del Ministerio Público Fiscal de rechazar la excarcelación a consentir el domiciliario en el mismo dictamen es el resultado directo de la estrategia defensiva. El primer y segundo escrito habían construido el argumento médico con suficiente solidez como para que la acusación no pudiera ignorarlo. El Ministerio Público Fiscal leyó los argumentos, evaluó el cuadro clínico, consideró las consecuencias de sostener el encierro de un paciente cardiovascular de muy alto riesgo en un establecimiento penitenciario y cedió en el punto más importante desde el punto de vista humanitario. El petitorio del dictamen fiscal es rechazar la excarcelación, hacer lugar al arresto domiciliario, implementar dispositivos de vigilancia electrónica. La resolución del Juzgado Federal, 13 de mayo de 2026. El mismo día en que se presenta el tercer escrito, el que incorpora el fallo debido y los estudios de laboratorio, el Juzgado Federal de Córdoba número 3 dicta resolución en el incidente. El juez fue más lejos que todos. No concedió el arresto domiciliario que había consentido el Ministerio Público Fiscal, concedió la excarcelación plena bajo caución juratoria, sin domiciliario, sin tobillera. El imputado recuperaba su libertad ambulatoria con 3 restricciones: prohibición de salida del país, comparecencia mensual ante el Juzgado Federal y retención del pasaporte en sede del tribunal. ¿Cómo llegó el juez a esa conclusión? La resolución construye su razonamiento sobre varios pilares que vale la pena analizar en detalle. El primero es el plenario Díaz Besone y su doctrina sobre la presunción iuris tantum del artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación. El juez recoge la doctrina establecida por la Cámara Nacional de Casación Penal en ese acuerdo plenario. La escala penal abstracta opera como una presunción legal rebatible, no como una regla absoluta. Cuando el máximo supera los 8 años, la ley presume que el imputado fugará, pero esa presunción admite prueba en contrario, y la prueba en contrario son los indicadores concretos de no fuga y de no entorpecimiento que surgen del caso. El segundo es el análisis de la pena en concreto, que es donde el razonamiento del juez toma un camino propio. El juez no se queda con la escala abstracta, evalúa cuál sería la pena probable en el caso concreto considerando todos los factores relevantes y concluye que, dada la ausencia de antecedentes penales del imputado, en el hipotético caso de recaer condena,
Esta no superaría el mínimo de la escala reducida por tentativa. Con la aplicación del Instituto de la Libertad Condicional del artículo 13 del Código Penal, la pena efectiva a cumplir no superaría en los hechos los 3 años de prisión. Una pena de esa magnitud, razona el juez, no permite suponer que el imputado eludirá el accionar de la justicia. Ese razonamiento sobre la pena en concreto es una elaboración que tiene su origen directo en el escrito inicial de la defensa. El estudio había construido ese argumento en el primer escrito y el juez lo hizo propio. El tercero es el perfil del imputado, analizado en detalle: arraigo de más de 20 años en el mismo domicilio, convivencia con el hijo y la nieta, jubilado sin actividad laboral activa, ausencia de antecedentes penales de cualquier naturaleza, ausencia de declaraciones de rebeldía en causas anteriores. El 4 es el estado de salud, que el juez aborda de una manera que merece atención particular. No lo trata como un argumento humanitario que genera lástima, lo trata como un elemento que descarta objetivamente el riesgo procesal. El juez dice expresamente que la cardiopatía isquémica severa, el bypass, la diabetes y la edad de 73 años se contradicen con cualquier hipótesis de riesgo de fuga o entorpecimiento. Es decir, el cuadro médico no es solo una razón para tener compasión del imputado, es una razón para concluir que el riesgo procesal no existe en concreto. Esa es exactamente la línea argumentativa que el estudio había construido en el primer escrito: conectar el cuadro médico con el análisis de riesgo procesal, no tratarlos como compartimentos separados. El quinto es el nuevo paradigma del Código Procesal Penal Federal que el juez invoca para reforzar su decisión. El artículo 210 del Código Procesal Penal Federal establece un catálogo de medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva, consagrando que el encierro debe ser la última opción cuando las restantes medidas sean insuficientes para asegurar la comparecencia del imputado y evitar el entorpecimiento de la investigación. El juez cita la jurisprudencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en ese sentido, alineándose con ese nuevo estándar. La resolución es firmada digitalmente por el juez del Juzgado Federal de Córdoba número 3, el 13 de mayo de 2026, a las 12:08, conforme surge el sello de firma digital que luce en el documento. El dispositivo es claro. Punto primero: conceder la excarcelación bajo caución juratoria, conforme al artículo 317, inciso primero del Código Procesal Penal de la Nación, con efectivización desde el establecimiento penitenciario número 9. Punto 2. Prohibición de salida del país con libramiento de los oficios de rigor. Punto 3. Obligación de presentarse al juzgado federal el primer lunes de cada mes o día hábil subsiguiente. Punto 4. Retención del pasaporte en sede del juzgado federal. El cliente estaba en su casa ese mismo día. ¿Qué dice este caso sobre los límites de la prisión preventiva? Llegamos al cierre y en el cierre queremos plantear algo que va más allá del caso concreto. Lo que este caso muestra desde adentro es una tensión que el sistema penal federal argentino no ha resuelto y que se reproduce en miles de expedientes: la tensión entre la pretensión cautelar del Estado y los derechos fundamentales de las personas sometidas a proceso. La prisión preventiva es una medida cautelar, no es una pena. Ese principio está en la Constitución Nacional, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está en todos los instrumentos del bloque de constitucionalidad federal, y sin embargo en la práctica funciona muchas veces como una pena anticipada, como una forma de castigar antes de condenar, de privar de libertad antes de probar. ¿Cómo se evita eso? Con defensa técnica activa, precisa y oportuna, con argumentos que el sistema judicial tiene la obligación de ponderar, con presión procesal sostenida que impide que los expedientes duerman en una mesa, con velocidad de reacción cuando aparece jurisprudencia que puede cambiar el resultado, con trabajo de equipo que funciona coordinadamente incluso fuera del horario habitual cuando el cliente lo necesita. En este caso, un hombre de 73 años con cardiopatía isquémica severa y diabetes tipo 2 estuvo 20 días en un establecimiento penitenciario imputado por un hecho en grado de tentativa donde el elemento subjetivo del tipo todavía estaba en discusión. Esos 20 días no son abstracciones jurídicas, son 20 días de riesgo médico concreto, de separación de su hijo y su nieta, de incertidumbre sobre su situación procesal. El resultado final fue la excarcelación plena. El juez fue más lejos que la fiscalía. Eso no ocurrió solo, ocurrió porque una defensa construyó los argumentos correctos, los presentó en el momento correcto y mantuvo la presión necesaria para que el sistema respondiera. Eso es lo que hace el estudio, eso es lo que seguirá haciendo.
Si llegaste hasta acá, te agradecemos el tiempo. Si tenés una situación similar o conoces a alguien que la tenga, en el estudio Espinosa Caminos y Asociados, podés encontrar los datos de contacto en la descripción del video y en el perfil del canal. Y si este contenido te resultó útil, compartilo. Hay mucha gente que necesita entender cómo funciona el sistema penal federal desde adentro antes de enfrentarlo.